Realmente es un privilegio estar acá y poder estar juntos nuevamente alabando al Señor. Mientras cantábamos, pensaba en la penúltima canción. La última frase siempre me llama mucho la atención y me recuerda al libro de Hebreos, cuando dice: los santos que lucharon ya, hoy celebran su fidelidad. Dios les salvó y así nos guardará para hasta estar con Él en gloria. Y venía a mi mente el libro de Hebreos, cuando empieza a describir los últimos personajes, que no los nombra, solamente dice lo que pasaron, que fueron llevados a los leones, que fueron aserrados, que fueron muertos a filo de espada, apedreados. Y hay una frase particular, dice, de los cuales el mundo no era digno. Y esa frase es impresionante, porque describe el valor que estas vidas de estos hombres tienen frente a Dios. Describe que su vida de fidelidad, aunque frente al mundo sería desperdicio, Dios mira esa vida y ahí es de gran estima delante de Dios. La semana anterior estuvimos estudiando el libro de Romanos, el capítulo 2, el versículo 1 y 2, y lo que vimos es que la expresión lógica frente a la misericordia de Dios es una vida de consagración. Afirmábamos que la consagración no es un paso que precede a la conversión, sino que es el estilo de vida de todos aquellos que han sido librados de la esclavitud del pecado. Hay muchos creyentes en la actualidad que piensan que la consagración es lo mismo que el legalismo, es un sinónimo de legalismo. Que vivir batallando contra el pecado, absteniéndome de ciertas cosas, golpeando mi cuerpo para que mi cuerpo no sea el que me lleve a la servidumbre, sino yo a mi cuerpo, que eso tiene que ver con legalismo. Pero a veces hay un mal entendimiento de lo que es el legalismo, porque legalismo no se trata de la cantidad de reglas que yo me ponga. Legalismo parte con una motivación donde lo único que deseo es ganar el favor de Dios por medio de todas las prácticas que hago. El legalismo te hace creer que puedes cumplir el estándar de Dios con tus propias fuerzas. El legalismo siempre te busca o te guía a buscar el favor de Dios. El legalismo te lleva a vivir una vida hipócrita donde lo único que quieres es que los hombres aprueben el estilo de vida que tú tienes. Pero cuando vemos la vida de consagración es totalmente diferente a eso, porque la vida de consagración no está cimentada en nuestras fuerzas. Sería imposible que la semana anterior tú hayas salido por esa puerta y hayas dicho: bueno, voy a cumplir esto. Porque es Dios el que nos da la gracia para que eso sea real en nuestras vidas. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Nosotros somos débiles. Esta vida de consagración es una vida antinatural para nosotros. Lo que es natural para nosotros es la duda. Es preguntarnos por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Es hacernos creer que la vida debería de ser más fácil de lo que se pone. Es desear que nuestra vida sea sencilla y más confortable. Es buscar predecir lo que pasará en el futuro. Es tener temor. Es darnos por vencido. Eso sí es natural para nosotros. Pero la vida de consagración no. La vida de consagración solamente puede estar fundamentada en el poder de Dios. Y es por eso que la vida de consagración tiene su base en la fe. El libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que Pablo está marcando es que ese evangelio es poderoso, que de la misma manera que me libró de la esclavitud del pecado, en este momento opera en mi vida para la santificación, para llevarme a vivir esa clase de vida que no la podríamos vivir a menos que Dios estaría operando en nuestros corazones. Cuando vamos al libro de Efesios, es de mucho estímulo y ánimo recordar que el mismo poder que operó en la resurrección de Cristo es el mismo poder que ahora opera en nosotros para llegar a ser aquello para lo cual Dios nos salvó. Como dice Efesios 1:4, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, eso se va a lograr, eso se va a conseguir, eso Dios lo va a hacer. Pero no está basado en nuestras fuerzas, sino se trata de Él. La vida de consagración y una vida de fe entiende y reconoce su debilidad
y se fortalece en Cristo. Se ocupa de ser diligente en su santificación, mientras al mismo tiempo entiende que Dios es el que está produciendo en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Así que es por esta razón que el libro de Romanos nos recuerda en esta primera sección que el Evangelio es ese poder que tenemos para haber sido salvados, pero es ese poder que nos está santificando. Y el versículo 17 es importante, dice, mas el justo por la fe vivirá. La vida de un creyente es una vida de fe. Es una vida que descansa y confía en quién es Dios, en sus promesas, en sus palabras. Porque todo lo que hacemos, todo lo que somos expuestos, todas las veces que la Escritura exhorta nuestro pecado, saldríamos cada día llorando de acá, diciendo, no lo podemos hacer, con una carga enorme, pero cuando entendemos que la vida de un creyente es una vida que radica en la fe, que el justo por la fe vive, sales por esa puerta recordando, tengo todos los medios que Dios ha querido de gracia, todo lo que necesito para poder cumplir todo aquello que la Biblia desea y ha dicho que yo debo ser. Entonces, esa vida de fe nos está transformando. Esa vida de fe es la que nos está llevando a la imagen de Cristo. Eso que es antinatural hoy se vuelve natural para todos aquellos que han creído. Y esto es importante entenderlo. Porque si yo no entiendo esta primera parte de lo que es la fe y cómo la fe es lo que me lleva a vivir esa vida, voy a tender a desanimarme mucho y a pensar, yo no puedo seguir avanzando. Pero no es la realidad. Dios nos ha capacitado para avanzar. Dios nos ha capacitado para hacer todo aquello que Él ha dicho que debemos hacer. Así que con esto en mente quiero que me acompañen al libro de Romanos, el capítulo 12. Vamos a estudiar la porción del versículo 9 al 13. Romanos capítulo 12, del versículo 9 al 13. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Este texto lo que nos va a mostrar es cuál es la expresión de una vida consagrada. La semana anterior veíamos el llamado hacia la vida consagrada, que aquellos que han considerado las misericordias de Dios viven una vida consagrada y nos da la forma de cómo vivir esa vida consagrada. Nos explica que nuestra mente tiene que ser transformada por medio de la Escritura para que nuestra mente no tenga los parámetros o el molde que el mundo tiene, sino que ésta sea dirigida bajo la Escritura en todos los ámbitos. Nos muestra la forma, pero acá Pablo nos muestra la expresión. ¿Cómo se ve esa vida consagrada en todo lo que hacemos? ¿Por qué elegí esta porción y no la anterior? Porque la anterior la estudiamos con Mati. Pero todo, como yo te dije desde el principio, esos dos primeros versículos van a darle forma a todo lo que viene en la carta de Romanos desde el capítulo 12, del versículo 13 en adelante. Porque toda nuestra obediencia, nuestra vida de sacrificio, de esfuerzo, de consagración parte por esos dos versículos. Entonces, aquí vemos una expresión clara de cómo se ve la vida consagrada. La sección completa de este pasaje cubre los versículos del 9 al 21. Y en esta corta sección encontramos que hay 25 imperativos. Hay un montón de imperativos en esta corta sección. Y esta sección es muy particular de parte del apóstol Pablo. Porque si has estado acostumbrado a leer las epístolas de Pablo, Pablo tiene una forma de escribir muy particular. Él te pone el mandato y luego te argumenta el mandato. Lo hace con un montón de conjunciones, con el por qué, para qué, cómo, y te va explicando todo. Pero en esta parte no lo va a hacer. ¿Y por qué es así? ¿Por qué simplemente empieza a dar mandatos y no argumenta nada? Porque quiere que entendamos o dar por sentado que cuando tú
leíste los versículos 1 y 2, todo lo que viene en adelante, simplemente yo voy a obedecer. No necesito argumentos, no necesito saber por qué tengo que obedecer, por qué tengo que amar, por qué tengo que servir en la iglesia. Eso lo voy a hacer porque entiendo que mi vida está consagrada al Señor. Y todo lo que el Señor pida de mí, yo lo voy a hacer. Porque esa es la expresión de una vida que ha creído entonces en el Evangelio. Y otra cosa entonces que observamos es la forma como el apóstol Pablo escribe esto. En la porción que acabamos de leer hay 3 imperativos. Del 9 al 21 hay 25, pero en esta porción del 9 al 13 hay 13 imperativos. Ahora, esto solo te lo menciono para juntos seguir creciendo en cómo seguir entendiendo. Me imagino que cuando tú lees, te diste cuenta que hay muchos participios en esa parte. Los participios son verbos no personales que tienen una función. Y la función es describir a un sustantivo o describir a un verbo. Esa es la función primaria de los participios. Pero tiene imperativos y tiene participios. Cuando tú vas al original, todos son participios. Y la pregunta es, ¿por qué el traductor los tradujo de manera de imperativos? Es porque cuando hay un participio que no está describiendo, desarrollando en ningún verbo, entonces o es un indicativo que marca una realidad o es un imperativo, una orden. Y nosotros entendemos si es un indicativo, una realidad o una orden en base al contexto que se dice. Así que por el contexto entendemos que son imperativos, que son mandatos. Ahora tal vez te estés preguntando, pero ¿por qué el apóstol Pablo no puso simplemente el verbo en imperativo y ya está? ¿Por qué tenía que poner un montón de participios? Porque los participios son muy ricos en significado. Porque los participios tienen una parte sustantivada que nos ayuda a entender cómo se debe avanzar en la vida y que te describe perfectamente. Hay una descripción más rica que solamente en los verbos. Entonces, es por eso que Pablo hace esto. ¿Cómo lo deberíamos de leer? De esta manera. El amor sea sin fingimiento, primer mandato. Aborreced lo malo, segundo mandato. Seguid lo bueno, tercer mandato. Amen los unos a los otros con amor fraternal, cuarto mandato. En cuanto a honra, prefieran los unos a los otros, quinto mandato. En lo que requiere diligencia, no sean, sexto mandato, perezosos, sean fervientes, séptimo, sirvan en el Espíritu, sirvan al Señor, octavo, gocen en la esperanza, permanezcan en la tribulación, perseveren en la oración, compartan para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad. Cada uno de estos son mandatos que Dios espera que obedezcamos. Pablo no es la primera vez que hace esto, esta forma de desarrollar. Si tú vas al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, va a desarrollar esta misma estructura. Pablo ya venía hablando de los dones y luego va a hablar del amor. ¿Por qué hace esto? En Corintio empieza a corregir la forma en cómo las personas estaban utilizando los dones. Porque las personas estaban utilizando los dones para beneficio propio, para tener un lugar, una posición. Y Pablo les dice, les voy a enseñar un camino más excelente. Y es el camino del amor. Es que cuando tú entiendes el camino del amor, entiendes que tu vida, no importa si conoces o no conoces tu don, si no entiendes que toda tu vida requiere pensar en el otro, servir al otro, buscar al otro, entregarte completamente por el otro, porque ese es el centro del Evangelio. Entonces lo hizo en Corintios y también lo hace en la iglesia de Romanos, donde nos dice, estos son los dones. En esto, cada uno tiene que tener un concepto adecuado. No son para ustedes, son para la edificación de la iglesia. Su vida consagrada ha sido dada para que utilicen esas gracias sobrenaturales para que la iglesia siga avanzando. Pero quiero mostrarles que eso se ve en una vida de amor continua. Que al vivir estos mandatos que se expresan en la que es el amor, cumplimos con todos los dones, con cada uno de ellos. Así que el primer mandato que nosotros tenemos
es el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Este primer mandato es el que describe a todos los demás. Pablo como que da la introducción o habla de lo general y luego empieza a mostrar cuál es lo específico. Del versículo 9 al 13, entonces lo que yo veo es cómo se ve el amor en relación con mis hermanos, y del versículo 14 al 21, cómo se ve mi relación frente al mundo. Pero ¿por qué el amor es una expresión de consagración? Mira ahí en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan, capítulo 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es una característica que el mundo va a afirmar nuestra identidad. El amor, cuando se expresa, cuando se ve, afirma que somos hijos de Dios. Juan lo dijo varias veces, lo dijo en el libro de Primera de Juan. Solamente el que ama es hijo de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor fuera de la iglesia es solamente un ideal, ya que el hecho de que nosotros podamos amar radica en que nosotros conocemos a Dios. Nosotros fuimos salvados de una vida egoísta. Tú recuerdas cuando dice Pablo en 2 de Corintios 5:15, dice, a mí el amor de Cristo me constriñe. Y me constriñe juzgando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron y por todos murió, para que los que viven, los que hoy tienen vida, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios nos liberó, nos sacó de una vida egoísta. Entonces el amor va a ser la expresión visible de una vida que está consagrada a Dios, porque fuera de Dios, fuera de estar cerca de Dios, yo no puedo amar. Mi vida va continuamente a expresarse en egoísmo. Y si no, solo haz una evaluación ahora, en este momento en tu corazón. Las semanas que has pasado menos tiempo con Dios, que no has gastado tiempo orando, leyendo tu Biblia, son las semanas que menos has servido y has amado. Porque para vivir la clase de amor que Dios exige de nosotros o pide de nosotros, requiere que lo amemos a Él. Y eso se expresa en nuestras relaciones constantemente. En el libro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas también, Pablo escribiéndole a la iglesia en Galacia le dice que no utilicemos la libertad de haber sido librados del pecado como ocasión para la carne. ¿Y qué es ocasión para la carne? Dice, si no servíos por amor los unos a los otros. La ocasión para la carne tiene que ver con una vida nuevamente centrada en mí. Bueno, Dios ya me salvó y ahora pienso en mí, sigo viviendo para mí. Y eso era lo que estaba pasando. Ellos querían cumplir mandatos de Dios, se querían volver a ajustar a la ley porque pensaban que a través de la ley ellos iban a llegar a Dios, ellos iban a alcanzar el favor de Dios. Es tan contradictorio, ¿no? Eran gente que buscaba seguir la ley de Dios, pero al buscar seguir la ley de Dios, dejaban de lado a sus hermanos. Y eso es lo que contrarresta el apóstol Pablo. Y lo puedes ver en todos los pasajes de Gálatas. Por ejemplo, una parte en el texto dice, ustedes cuando fui estuvieron dispuestos a darme los ojos. ¿Quién os estorbó para que ya no amen así? Ahora esta iglesia ya no amaba de la manera que amaba, ya no estaba dispuesto a dar los ojos. Ahora el punto es, ¿qué hago para seguir buscando agradar o buscando ganar el favor de Dios, dejando de lado a mis hermanos? Entonces el amor se convierte o se vuelve en una expresión de la vida de consagración, porque es un reflejo de mi comunión con el Señor, de mi realidad ahora que estoy en Cristo, del amor que me ha sido derramado de parte de Dios y yo puedo amar de manera verdadera. Miren otro pasaje ahí en Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Salud. Dice así, y andad en amor
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo vimos la semana pasada, pero ahora giremos el versículo, no enfocado en lo que vimos la anterior vez. La anterior vez nos enfocábamos en que la vida de Cristo fue ofrenda y olor fragante. Su vida en libación a Dios fue un olor fragante a Dios. Pero ¿qué hizo que su vida sea un olor fragante? Que Él andaba en amor. La vida de Cristo era una vida de amor. Era una vida que no se centraba en sí mismo y por eso dice, nosotros somos llamados a andar en amor de la misma manera que Cristo anduvo en esta tierra. Y puntualmente describe algo, se sacrificó por nosotros. El amor siempre piensa en el otro. El amor es un sacrificio donde constantemente estoy entregando mi vida para el beneficio del otro. Esta es la clase de vida que Cristo marcó. Esta es la clase de vida que hizo que su vida fuera un olor grato y fragante a Dios. Cristo es nuestro mayor ejemplo en esta clase de vida. Ahora Pablo nos dice, ese amor que Dios espera de nosotros debe ser sin fingimiento. No tiene que ser fingido, no tiene que ser hipócrita, no tiene que contener dobles intenciones. Esta palabra hipócrita es una palabra muy fuerte porque en el tiempo que se escribe, lo que hace es describir a los actores. A los actores se les llamaba upócritos, ¿sí? Que lo que hacían era actuar en base a la máscara que tenían. Ellos hacían las mímicas, hablaban las palabras, los gestos, de acuerdo a la máscara que tenían puesto. Entonces el teatro es el mundo falso y los actores son los engañadores. La vida de hipocresía decían que tenía que ver con aparentar algo mientras que por dentro pensamos algo contrario. Yo vivo una vida, estoy acá compartiendo entre nosotros, pero en mi mente estoy pensando en cualquier otra cosa. Yo estoy sirviendo y buscando mostrar amor, pero en mi mente está buscando otra cosa por medio de lo que estoy haciendo. Y sabes, esto golpea mucho nuestro corazón porque muchas veces tendemos a ser hipócritas, a mostrar lo que no es. Muchas veces nuestro corazón busca ganar el favor de los hombres en vez de ganar el favor de Dios. Y por eso actuamos con esa máscara. Por eso a veces somos llevados a vivir un amor hipócrita, un amor que no es real. ¿Cómo se ve un amor hipócrita? Es una persona que exige a los demás y no a sí mismo, que pone cargas en otros, pero no se las pone a sí mismo. Un amor hipócrita es aquella que critica a los demás, pero no se atreve a hacerlo con la persona afectada. Solamente habla por todos lados en vez de enfocarse en la persona. Una persona hipócrita es aquella que intenta complacer a todos, porque lo que mueve su corazón es el amor. Lo que no mueve su corazón es el amor a otros, sino el amor propio. Y por último, una persona hipócrita es alguien que se cree superior a los demás. Mira ahí en Mateo capítulo 15, versículos del 5 al 9. Mateo capítulo 15, versículos del 5 al 9. Dice así: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Labios que externamente proclaman amor, adoración a Dios, mientras su corazón está completamente lejos de Dios. Esa es la vida de hipocresía. Es una vida que externamente pareciera que es real, pero internamente no está eso, no es verdad. El Sermón del Monte está lleno de esas personas que vivían una vida hipócrita. Ayunaban, daban limosnas, oraciones, pero lo único que internamente buscaban era la aprobación de los hombres.
Nuestra vida, nuestra forma de amar no puede ser hipócrita. No podemos bendecirnos mientras estamos en el culto y maldecirnos cuando estamos en las casas. No podemos hablar bien de nosotros y decirnos, saludarnos mientras por fuera estamos utilizando de la murmuración. No puede pasar eso en el pueblo de Dios porque eso es contrario al amor. Si tienes algún problema con un hermano, lo que hace el amor es lo que dice, fieles son las heridas del que ama. Ve y estando tú y él solos y repréndelo. Y si te escuchas, ganado a tu hermano. Muchas veces entonces nuestro corazón busca ganar el favor de las personas. Pero a veces no nos damos cuenta de algo. Nos olvidamos que Cristo vino para ganar el favor de Dios a cuenta tuya. Nos olvidamos que Cristo ya ganó el favor de Dios. ¿Para qué queremos ganar el favor de las personas? No necesitamos impresionar a nadie, ni siquiera a Dios, porque Dios ya fue impresionado por la persona de Cristo. Así que nuestro amor debe ser sin hipocresía. Debe ser completamente puro. No tiene que haber dobles intenciones. Debe ser una entrega real. Esta primera parte entonces va a describir todo lo que viene a continuación. El siguiente imperativo que tenemos es aborreced lo malo, aborreced lo malo. Esta palabra aborrecer tiene que ver con odiar o detestar. Es la única vez que se ve esta palabra en el Nuevo Testamento, pero es un concepto que se desarrolla en toda la Escritura. Ahí si quieren pueden anotar, pero les leo los versículos. Proverbio 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Una persona que teme a Dios, que ama a Dios, aborrece el mal. Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. El que guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Amós 5:15 dice, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Proverbios 13:5 dice, el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. El amor no solamente es una expresión de entrega al otro, sino que el amor también odia. El amor real odia lo que Dios odia. El amor genuino odia lo que Dios odia. Es difícil amar cuando nuestro corazón no odia el pecado. Es muy difícil que nuestro corazón esté amando a las personas cuando no odiamos lo malo. Y ahí nos podemos dar cuenta, muchas veces no odiamos lo suficiente el mal. Y por eso muchas veces nuestro amor no se ve de la manera que la Biblia lo describe. Ahora, esto no es una exhortación donde yo pensaría, sí, mi hermano es así, sino es una exhortación para cada uno de nosotros. Si nosotros realmente deseamos amar, necesitamos odiar el mal y no tolerar pecados en mi vida, sino realmente odiarlos. En el mundo se entiende que el amar es la antítesis del odiar, pero la verdad que genuinamente amar requiere que odiemos de la misma manera. Así como amamos intensamente, odiamos intensamente todo aquello que es contrario a la naturaleza de Dios. Entonces, amamos sin fingimiento cuando odiamos el mal. Luego dice, seguid lo bueno. Ahora no solamente basta con odiar lo malo, sino que ahora se nos pide seguir lo bueno. Y esta palabra seguir es la palabra que se utilizaba en el mundo greco-romano para hablar de pegamento, de un pegamento. Entonces lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, péguense a lo bueno. Internamente somos llamados a odiar lo malo, pero externamente debemos pegarnos a lo bueno. Tú dices, ¿por qué se ve interno y externamente? Porque el odio es algo interno, pero el amor o seguir lo bueno es algo externo. Tiene que ver con obras. Yo no puedo amar si no hago nada. No puedo amar solamente con pensamientos. Yo amo con expresiones. El amor por naturaleza es una acción. Es una acción. Es difícil cuando nosotros decimos, no sé, entre nosotros,
hermano, yo te amo. ¿Cuánto nos preocupamos por él? ¿Cuánto velamos por su vida? ¿Cuánto estamos pendientes de lo que le está pasando o lo que no? Si estamos pensando nosotros tenemos nuestros propios problemas, ya vamos a llegar al versículo de abajo donde nos dice, eso no es una excusa para dejar de amar. Todos continuamente somos llamados a amar y seguir amando hasta que el Señor nos venga a ver. Entonces, externamente, mi amor, tengo que pegarme a lo bueno. Tengo que estar pegado a las acciones que son buenas. Y estas acciones buenas requieren un sacrificio y requieren entrega. ¿Qué es lo bueno? Lo mismo que dijimos la semana anterior, ¿recuerdan? La voluntad de Dios es hacer lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Lo que es bueno es lo que Pablo acá está remarcando. Requiere que nosotros hagamos lo bueno, lo que Dios considera bueno. Ahora miren algunos pasajes para pensar en esto. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 10. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 10. Dice así: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este texto nos recuerda y nos pone en perspectiva que cada acto que nosotros hacemos un día va a estar pasado por ese tribunal. Va a estar pasado delante de Cristo, delante de Dios y va a ser juzgado. Entonces nuestro llamado, el punto de pensar en lo bueno es constantemente pensar qué es lo que es agradable a Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide en este momento frente a esta acción, frente a esta situación que agrada a Dios? ¿Qué es lo que mi corazón no está haciendo dobles intenciones ni está buscando ganar el favor de Dios, sino que realmente se está estirando por una vida de amor real? En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Habla de una prioridad hacia los de la familia de la fe, pero nuevamente, busquen hacer el bien a los de la familia de la fe. Es la misma palabra. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús, para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Continuamente vas a ver en la Escritura que la Escritura te dice, eso es lo que Dios espera. No hay que pensarlo mucho. Dios espera las buenas obras. Dios espera que nuestros actos busquen que Dios sea agradado con lo que hacemos. Entonces buscamos, nos pegamos a las obras buenas. ¿Qué esperamos escuchar al final? Ahí en Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese debería de ser el anhelo de nuestras vidas. Que las primeras palabras que tú escuches al momento de morir sean estas. Siervo, hiciste lo bueno. Hiciste lo bueno mientras estabas en la tierra. Y fuiste fiel en hacer lo bueno. Así que como fuiste fiel y bueno en lo poco, ahora entra al gozo de tu Señor y serás puesto en lo mucho. Pégate a lo bueno. Esta palabra pegarse es la misma palabra que se usa en 1 Corintios cuando habla el que se une a una ramera, es uno con ella. O sea, Dios, el apóstol Pablo no quiere que dudemos de esto. Somos uno con lo bueno. Odiamos lo malo, pero somos uno con lo bueno. Estamos recontrapegados. Que esa sea lo que estire nuestro corazón constantemente. Entonces, amamos sin fingimiento, aborreciendo lo malo, amamos sin fingimiento, uniéndome a lo bueno, pegándome a lo bueno, amamos sin fingimiento. El tercer mandato dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, o amen los unos a los otros con amor fraternal. Y acá lo que tenemos es una palabra bastante particular. Es una palabra que está compuesta por dos palabras. La primera es philo y la segunda es storge. Esta segunda palabra
es particular porque es una palabra muy antigua, pero es rara la forma como lo usa el apóstol Pablo. No está en la Escritura, pero era una palabra muy común para hablar puntualmente de los afectos tiernos que había en la vida familiar. Se describía para eso, solamente para la relación que hay entre padres con hijos, hijos con padres y entre esposos. Solo para eso se usa esta palabra. Ahora Pablo nos dice, amen de esa manera. Nuestra vida, nuestra relación tiene que verse de la misma manera que se ve en el hogar. Creo que no hay mucho que decir de esto, porque todos experimentamos de una u otra manera lo que significa la vida de hogar, la vida de familia. Sabemos cómo los papás, aún los inconversos, como dice el libro de Mateo, no le dan una piedra, sino que hay actos de bondad. ¿Sí? ¿Por qué? Hay algo ahí en el corazón. Obviamente no es algo bueno, pero la Biblia sí describe como actos bondadosos, pero es contrario a marcar que es algo bueno. ¿Sí? Es un poco difícil esto, pero la Biblia lo marca de esta manera, que los inconversos sí pueden hacer actos de bondad, pero eso no marca que ellos son buenos. Es simplemente en la gracia de Dios, ellos pueden expresar esto. Entonces, aún ellos pueden darle a su hijo cuando tiene hambre, no le dan una piedra o le van y le dan una patada. Expresan un acto de bondad y le van y le dan comida y lo sirven y lo atienden y lo arrullan y lo ponen en los brazos y lo acuestan. Entonces, aún el inconverso entiende, aunque está siendo movido por ciertos deseos pecaminosos, entiende cómo se vive la vida de la familia. Mucho más nosotros como creyentes. Entonces, este tierno afecto lo que incluye es comprensión, intimidad y unidad espiritual. Es un círculo muy íntimo. Y Pablo espera que eso sea lo que pase entre nosotros, que nos amemos de esa manera tan íntima. ¿Amas a los hermanos de tu iglesia de la misma manera que amas a tu esposa? La expresión es diferente, pero el amor es el mismo. Cristo dijo en Efesios capítulo 5 que el esposo tiene que entregarse y sacrificarse por la esposa. Pero en 1 de Juan capítulo 3 versículo 16 dice que los hermanos tienen que entregarse por sus hermanos. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. La expresión es diferente. Yo paso más tiempo con Sami, tengo más oportunidades de servicio con ella en casa, pero el amor debe ser el mismo. Es ese amor relacional. Acá Pablo no usa la palabra ágape. No se está refiriendo a ese amor de 1 de Corintios 13, sino lo que quiere marcar es somos una familia. Nuestro amor es muy personal. Hay una relación muy íntima entre nosotros. Tú sabes que la unidad en la iglesia es sumamente importante. En Juan capítulo 15, Cristo dijo que si no está la unidad, se desfigura el evangelio. Dice que cuando el mundo vea que el Padre y el Hijo son uno, y como el Hijo con nosotros son uno, dice el mundo va a creer que tú me enviaste. El evangelio es desfigurado cuando no hay unidad. Y por eso las palabras que usa el apóstol Pablo es de esta manera. Es algo muy íntimo. Es un amor de familia. Y luego dice que ese amor de familia tiene que ser con amor fraterno. Y el amor fraterno, nuevamente, tiene que ver en un amor entre hermanos. ¿Por qué Pablo hace esto? Simplemente para añadir énfasis. Para mostrar, esa es la vida de amor. Eso es lo que se espera que nosotros vivamos. Y creo que una de las expresiones más claras que vemos de esto es en el libro de Hechos. Hasta Hechos capítulo 5, la frase que más vas a leer es, y estaban todos unánimes, y eran de un solo alma y un solo corazón. Y nadie decía ser suyo, nadie decía poseer las cosas para sí mismo, sino que tenían todas las cosas en común. Y no había ningún necesitado entre ellos. Y se juntaban todos los días en las casas. Y escuchaban la palabra en el templo y después iban a las casas. ¿Tú te das cuenta de la unidad? ¿De la familiaridad que había?
No había distancias, había cercanía. Y entiendo que hoy, por un montón de razones, la forma como ellos vivían y como vivimos hace que haya un cambio, pero la actitud del corazón debe ser la misma. Debe buscar haber cercanía, intimidad, cuidado, protección, servicio, un amor real entre nosotros, un amor muy fraternal. A veces nosotros queremos crear esas separaciones, esas no se metan en mi matrimonio, en mi vida, esto solo es intimidad nuestra. Pero si vivimos una vida de cuerpo, nos acompañamos mutuamente. La razón de estar pendientes es solamente porque amamos tu vida. Y sé que también amas mi vida y no queremos ser destruidos. Hay una relación íntima. Hay una relación muy especial. Entonces dice, ámense con amor fraternal los unos a los otros. Esa es la clase de amor que Dios espera entre nosotros. Evalúa tu corazón a medida que vayas pensando, ¿es esto lo que pasa en mi vida? ¿Por qué no lo estoy obedeciendo? ¿Por qué siento tanta distancia? Tal vez ahora en este mismo momento en tu mente piensas, Carlos, a mí no, yo no vivo esa vida, a mí no me aman de esa manera. No pienses en que no te aman, piensa en por qué tú no amas. Porque cuando piensas de esa manera, lo único que vas a conseguir en tu mente es victimizarte. Vas a conseguir un montón de excusas de por qué no salir. Vas a frenar que Dios está marcando tu corazón y diciéndote así se ve la vida de amor para que tu conciencia sea aplacada y simplemente diga, es que a mí no me aman así. Cuando me amen así, entonces sí voy a amar de esa manera. Pero eso es un concepto muy peligroso. Porque Dios demanda de cada uno de nosotros que vivamos esa clase de amor. Entonces es una relación tierna, afectiva y constante. Miren ahí lo que dice un hombre en el siglo II, el pastor de Hermas, en una de sus cartas. Dice así: a continuación, escucha lo que sigue a estas cosas. Ministra a las viudas, cuida a los huérfanos, a los necesitados, rescata a los siervos de Dios de la angustia. Sean hospitalarios, pues el bien se encuentra en hospitalidad. No se opongan a nadie, estén tranquilos. Reverencien a los ancianos, practiquen la justicia, mantengan la comunidad de los creyentes, soporten los malos tratos, sean unánimes, no guarden rencor, animen a los enfermos del alma, no desechen a los que se han alejado de la fe, sino conviértanlos y anímenlos, amonesten a los que pecan, no aflijan a los deudores y a los pobres, y todo lo que se parezca a estas cosas. Aquí tienes a la iglesia dando o mostrando esas expresiones de amor, de cuidado entre ellos. Una de las cosas que me llamaba mucho mi atención era cuando pensaba en esto, de no deseches a los que se han alejado de la fe. Hay hermanos que están débiles en la fe, hay hermanos que están tomando distancia del Señor y lo conocemos. Tal vez vienen, están entre nosotros, pero no hay una vida genuina o una vida real. Y necesitan en amor que vayamos, que los busquemos, que los acompañemos, que les sirvamos. Como dice Gálatas capítulo 6, lo que queremos es que vuelva a ser parte del cuerpo, remendar y volver a poner la parte del cuerpo, arreglar aquello que está fracturado. ¿Quiénes son encargados de esto? Los espirituales. Eso es el amor. Así que velemos, cuidémonos, amémonos tiernamente. ¿Te imaginas tu vida? Creo que la mayoría tenemos hijos chiquitos y uno que otro ya tiene hijitos grandes. Que tu hijo el día de mañana se vaya de casa. Estoy completamente seguro que vas a buscarlo y vas a estar pendiente de él y vas a hacer todo lo que sea necesario para cuidar su vida, porque no quieres entregarlo. Ese es el mismo amor que se espera entre nosotros. Dice, en cuanto a honra, prefieran los unos a los otros. Esta palabra preferir tiene que ver con dirigir el camino a otro.
entonces lo que buscas es velar por aquel que te está siguiendo. O sea, lo quieres poner adelante, estás preocupado por su situación, por su vida, lo quieres poner al frente constantemente. En Filipenses 2:13 se explica esta palabra, dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La palabra humildad tiene que ver con estimar a los demás como superiores. Estimar a los superiores como él mismo tiene que ver con no mirar por nosotros, sino por los otros. Entonces, preferir te saca del lugar a ti y lo pones al otro ahí. Velas por él, cómo está. Eso es lo que muestra la humildad. La humildad requiere el abandono de nuestro corazón, de nuestros deseos, preferencias, por buscar el bienestar de tu hermano. Tú lo pones por delante, tú quieres que él esté bien, tú lo empujas. No es una carrera que vas corriendo solo y lo dejas atrás, sino que mientras vas adelante, regresas hacia atrás, lo agarras de la mano y sigues avanzando con él. Eso es preferirlo, eso es ponerlo adelante. Y ahí tienes el ejemplo de Cristo, porque después de que dice, no mirando cada uno lo de propio, sino lo de los otros, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Él dejó su gloria para venir a servirnos. La vida de Cristo fue una vida donde no hubo un beneficio propio. En toda su vida. Nació en una familia pobre, lo sabes por las ofrendas que fueron a ofrecer sus padres. Tenía un trabajo que no era, en cierta manera, apreciado en ese momento. Vas avanzando en el ministerio, golpeado constantemente. Después de haber predicado a las grandes multitudes, nadie lo invitó a comer a Cristo. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, no como queja, sino marcándoles a aquellos que los querían seguir. Ese fue Cristo, con una tumba prestada. Y ahí está, ese es el Hijo del Hombre. Ese es el Rey de Reyes, el que nació en un establo, el que era el dueño del mundo, vino a la tierra a vivir como un esclavo, como lo dice el libro de Filipenses. Ahí tienes el gran ejemplo de lo que significa preferir al otro, buscar el bienestar del otro, velar por el otro. Es Cristo mismo. Ahora esta preferencia que yo tengo por el otro, tiene que, dice acá, en cuanto a honra, tiene que reconocer, respetar, darle honor a mi hermano. La prioridad que le voy a dar es una prioridad, pero busco honrarlo, estimarlo, darle honor a mi hermano. ¿Por qué? Porque a veces puede haber una preferencia, pero dada por lástima o por menosprecio. Por ejemplo, pensar, esta persona necesita que estemos pendientes de ella porque si no, no va a poder sola. Entonces tú sí lo prefieres, pero lo estás menospreciando. O una posición social como había en ese tiempo, los ricos y los pobres. Este que necesita sí hay que darle, pero porque no tiene. No, no se trata de eso. El preferir en cuanto a la honra es darle honor a mi hermano, darle el valor que él tiene y preferirlo. No es que te dé lástima, es ponerlo por delante porque lo amas. No piensas en tu mente, no va a crecer, no va a avanzar. Bueno, es un bebé espiritual, así que todo el tiempo toca estarlo cargando y poniendo las manos en el hombro. No, es darle honor. El valor que tiene es el valor dado por la sangre de Cristo. Yo quiero seguirlo acompañando y prefiriéndolo, llamándolo y cuidándolo y protegiéndolo. No hay un menosprecio, no me siento superior. Después dicen lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Y tal vez pienses, ¿qué tiene que ver esto con el amor? Todo está ligado al amor. Así que una persona que es perezosa, lo que está marcando acá es cómo la pereza asfixia el vivir una vida de amor. Nuestra vida de pereza asfixia la vida de amor. La palabra perezoso está marcado por una persona indolente, una persona negligente, una persona que es insensible frente a las necesidades de los otros. Mira la necesidad y siempre piensa lo mismo. Hay otro que la puede suplir, hay otro que la puede hacer.
Es como el niño y el joven, y tal vez un adulto también, que está en casa y pasa por el mismo trapo que está tirado en el piso, aunque sea 10 veces, no importa, y lo pasa pisando, lo pasa empujando, y va y viene, y va y viene, va y viene, y el trapo sigue ahí. Es una persona que ve lo que necesita hacer, que ve la situación, pero en su mente piensa, hay otro que lo puede hacer. Y hay muchas mentiras en esto. Yo no tengo los recursos para hacerlo. Yo no soy el indicado, yo no tengo, no sé cómo empezar. No, yo no tengo tiempo para hacerlo. Estoy tan ocupado, no sé cómo hacerlo. Nadie me ha enseñado. Sabes, el amor siempre busca estirarse. El amor siempre busca actuar en bienestar del otro, mientras que la pereza solamente desea y nada alcanza. La pereza siempre dice, voy a visitar a este hermano y nunca va. Voy a empezar el año que viene sí a servir en la iglesia y no lo hace. Este año sí es el año del compromiso y voy a hacer muchas cosas para el Señor. Pero no estás dispuesto a pagar el precio de lo que eso implica. Amar requiere un sacrificio. Y la pereza, te digo, es algo que asfixia la vida de amor. Ahí en Mateo 25, 26 se cuenta una parábola que describe a un perezoso. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? ¿Qué tenía que hacer? Si ese era el pensamiento, lo que marca es la ansiedad, porque está imaginando cómo es el carácter del dueño, lo mínimo que tenía que hacer es moverse y decir, bueno, si ese es el carácter de mi dueño, entonces voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Y ahí está marcada la pereza. No se movió a hacer nada hasta que vino el dueño y dijo, acá está. Y ahí, el dueño le dice, siervo malo, vas a ir donde está el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces pasa por este camino la ansiedad, que te imagina, te hace pensar cosas. No voy a poder, no sé cómo hacerlo. No, y piensas y piensas y piensas y piensas y piensas. Cuando te das cuenta, solo estás en tu cama, sentado sin hacer nada. Y todos los planes que tenías para amar se quedaron ahí. Y así se nos va pasando los años y la vida. Entonces nos dice, no sean perezosos en aquello que requiere que se haga deprisa, que se haga sin demoras, que se haga urgente. ¿Qué es aquello que se requiere que se haga urgente? Amar. Amar. Todo lo que es referido al amor es aquello que se requiere que se haga sin demoras. No podemos esperar. No hay tiempo para seguir durmiendo. Necesitamos amar. Luego dice, sean fervientes en espíritu. Y esta palabra fervientes tiene que ver con hervir en el espíritu. ¿Sí? Hervir en el espíritu. Todo traductor lo tradujo de esta manera. Con el fervor que da el espíritu. O sea, esto enfatiza la gran necesidad que tiene el hombre de ser capacitado con la energía para poder amar. Como les dije al principio, esto no es algo natural. No es que de repente sales y dices, bueno, voy a hacer esto. Esto es algo que lo hace el Señor. Y por eso, cuando te dice fervientes en el Espíritu, si bien es un mandato, al mismo tiempo tiene que haber una oración en tu corazón que diga, Señor, por favor, hazme amar más a mis hermanos. Muéstrame todas las áreas donde no estoy amando correctamente, donde necesito crecer. Padre, yo quiero tener fervor. Yo quiero que mi vida sea dada en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Yo quiero que mi vida sea una ofrenda de olor grato. Padre, ayúdame a tener pasión. ¿Sabes? Este mundo evangélico en el cual vivimos, y no especificando algo, pero algo que falta mucho es pasión.
Es pasión. Nos falta pasión para predicar el Evangelio. Nos falta pasión para discipular a otras personas. Nos falta pasión para hablar de la Escritura. Nos falta pasión para estudiar la Escritura. Nos falta pasión para amar a otros. Y como que nos vamos acostumbrando. Pero este mandato está junto a otro mandato. Sirvan al Señor. Sirvan al Señor. Estas personas que tienen entusiasmo, que saben que tienen que correr a servir y que están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, están siendo capacitados con la energía que necesitan para avanzar, entonces lo que van a hacer es servir a Dios. Y me encanta cómo lo dice, sirvan al Señor. Tú dices, pero viene hablando de los hermanos, ¿por qué no puso a los hermanos? Porque este concepto siempre hay que tenerlo en mente. A quien servimos es a Dios. La expresión son nuestros hermanos, pero a quien servimos es a Dios. Porque si nos olvidamos de esto, sabes, no vamos a querer servir. Porque vos vas a ir con todo el amor a marcarle a alguien algo y de repente se va a enojar. Sirvo a Dios, no sirvo a los hombres. Porque vas a ir a ayudar a un hermano en algo que necesite y de repente tal vez no te agradezca. No hay problema, sirves a Dios. Porque desgastas tu vida día a día, semana a semana en ir a visitar, en acompañar, en servir. ¿Y qué pasa? Sirves a Dios. No hay otra forma de verlo, servimos al Señor. Lo amamos a Él y nuestra expresión clara de servir a Dios es porque servimos a la gente. Servimos al Señor. Entonces necesitamos tener ese deseo, movernos a servir. Luego dice, gócense o gocen en la esperanza, permanezcan en la tribulación, perseveren en la oración. ¿Qué tiene que ver esto en cuanto al amor? ¿Sabes? Una de las cosas que hace que nosotros no amemos es el dolor y el sufrimiento. Cuando estamos experimentando dolor, nuestro corazón hace un caparazón inmediato donde busca defenderse y donde amar no está en nuestras prioridades. Cada vez que pasamos por sufrimiento, por dolor, nuestro corazón se defiende. Entonces tienes, por ejemplo, la iglesia que le escribe el libro de Hebreos. Y dice, esta era una iglesia buena, era una iglesia que había soportado tribulaciones, había soportado ser amigo de compañeros que tenían cárceles, había soportado que le sacaron los bienes. Pero ¿cuánto tiempo iban a soportar? Y empezaron a querer abandonar, dejar salir. Y ahí viene la exhortación. Dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Y ahí viene la lista de Hebreos 11 que marca, se puede vivir una vida de fidelidad. Pero el sufrimiento es eso, es un caparazón que nos esconde y directamente respondemos, ¿tú quieres que haga esto? Pero ¿y a mí quién me ayuda? ¿Y yo qué hago con mi dolor? Si tú estuvieras en mi posición, entonces ahí realmente te darías cuenta que es imposible amar. Pensar en otros, necesito pensar en mí. Son mentiras que están en nuestro corazón, pero a veces suelen ser tan lógicas. Claro, es verdad, tengo que pensar en mí, porque si yo no pienso en mí, ¿quién va a pensar en mí? Pero es una mentira. Nuestra vida es una vida de amor. Nuestra vida está enfocada en servir a los de casa y hacia afuera. Entonces dice, gócense en la esperanza. El gozo no tiene que ver con una emoción, sino con un estado, porque el gozo no depende de las circunstancias. Por ejemplo, tenemos ahí en Mateo 5:12 que dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces dice, gócense a pesar de que los están persiguiendo y algunos ya los mataron, porque tiene que ver con un estado. Dice, gócense, que haya gozo en su corazón por la esperanza, o en la esperanza, en el entorno de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Estamos firmes, hemos entrado a la gracia, Dios nos ha facultado y ahora nos gloriamos en la esperanza que tenemos. Esa esperanza es la que nos empuja a ir constantemente adelante. Es la esperanza que cuando vienen un montón de tormentas a nuestra vida, cuando viene dolor, nos recuerda, en este mundo no se acaba todo. Acá no está el fin. Todo lo que estoy experimentando, todo el dolor que estoy pasando, tiene un propósito. No lo veo, pero en el plan soberano de Dios, Dios sí lo ve. Dios sí tiene claridad. Y todo lo que Él hace, Él dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Puedo encontrar gozo en la esperanza. Tienes en la iglesia que le escribe Pedro a las iglesias, a los expatriados, y les dice: bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Él les dice: alégrense en esta esperanza. Hay que alegrarnos. ¿Quién nos puede quitar esta esperanza? Nadie. No importa cómo muramos. No importa lo que pase con nuestras vidas. No importa si este cuerpo se deshace. La realidad es que un día vamos a estar con el Señor. Y no hay esperanza más grande y más gloriosa que esa. Dice: permanezcan o soporten la tribulación. Esta palabra permanecer tiene que ver con perseverar en medio de la tribulación. Y como te decía, en medio del dolor es muy difícil servir, es muy difícil amar. Y ahí vas a 1 Corintios capítulo 13 y mira lo que te dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, y la última palabra está ahí: todo lo soporta. Sigue amando, sigue permaneciendo continuamente, aún en medio del dolor, sigue amando. Entonces, no es la única vez, está también en 2 Timoteo. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo que viene encima, yo sigo permaneciendo, amando a pesar de todas las tribulaciones. Y dice: soporto en medio de la tribulación. Esta palabra tribulación tiene que ver con una presión. Es cuando un médico le aprieta el pulso a una persona y viste que sientes que te aprieta muy fuerte. Bueno, es eso. Esa es la palabra que se está usando acá. Para hablar del dolor, del sufrimiento. Dice: en medio de ese sufrimiento ustedes tienen que soportar y seguir amando. Vamos a sufrir, hermanos, eso es inevitable. Cristo dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, ya he vencido el mundo. La aflicción va a estar. En Filipenses dice: a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Toda la Biblia está llena de textos que nos dicen que vamos a sufrir. Es parte de la vida. ¿Qué vamos a hacer frente al dolor? Vamos a permanecer, a soportarlo y a seguir amando, a seguir pensando en el otro. Esta semana ahí leíamos con Ian la historia de Nate Saint, que era uno de los misioneros que murió con Jim Elliot. Y la última parte, te digo, cuando nos veíamos con Sammy estábamos llorando estremecidos por cómo uno ve ese tipo de historias. Dos mujeres, bueno, eran 5 mujeres, pero estaban ahí pendientes de recibir noticias de si sus maridos habían muerto o no. No sabían nada. El ejército de Estados Unidos se empezó a meter enviando un avión desde Panamá. El ejército de Ecuador también estaba buscando a estos 5 misioneros y no los encontraban. Y fue tan grande lo que pasó con estas personas que de repente la esposa de Nate Saint, Marge, tenía 30 personas dentro de su casa y dice que ella constantemente les estaba sirviendo. ¿Cómo tienes fuerzas para servir cuando no sabes si tu esposo está muerto o no? ¿Cómo puedes seguir sirviendo un plato de comida? ¿Qué mueve tu corazón a eso? De repente viene un capitán, a los 2 días baja el helicóptero y la noticia que tanto estaban intrigados de qué había pasado: 5 viudas. Va esta mujer al piano y empieza a tocar el mismo himno con el que arrancaron el proyecto AUCAS. Y al lado ves a Elliot cantando la misma canción, acompañando esa melodía.
¿Qué hace que un corazón haga eso? Es solo el amor. No hay otra cosa. Es el amor lo que mueve esto. Que aún en medio del dolor más intenso podamos seguir amando, sirviendo y dándonos. Y dice, y perseveren en la oración. Esta palabra perseverar tiene dos formas de verse. Cuando habla de personas, habla de estar dedicado a algo. Pero cuando se refiere a objetos, tiene que ver con estar continuamente en esta actividad. Y eso es lo que está marcando. Estén continuamente orando. Estén continuamente orando. Y nuevamente, todo está enfocado en el amor. Radica en el amor. Tú estás orando por otros, orando por tu vida, orando para que el Señor siga haciendo su obra, orando para que el Señor te dé fuerzas de amar, orando para que en medio del dolor sigas amando. Constantes en el amor. 2 mandatos más. Dice, compartan para las necesidades de los santos. Esta palabra compartir tiene que ver con proveer para lo necesario y las necesidades tienen que ver con no tener el sustento para vivir. Entonces esta es una expresión que la entendemos. Somos llamados a dar a hermanos que no tienen. Ahora partamos un poquito más atrás. Para dar a los que no tienen, necesito conocer quiénes son los que no tienen. Para conocer a los que no tienen, necesito salir de mi casa para ver cómo están los demás. Esto es un círculo, que la única forma que voy a poder ser parte de esto es viviendo esa vida familiar, esa vida donde yo sé que mi hermano necesita de algo y que yo puedo ser parte con lo que tengo y todos podemos ser parte. Es la misma palabra que se usa en Primera de Juan cuando dice, y el que tiene bienes y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Digo, estas palabras son impresionantes lo que usa Juan, porque la palabra ver no es solamente observar, es la palabra que tiene que ver con cuando te paras a ver un espectáculo. Entonces tú estás viendo que el hermano tiene necesidad y es como que estuvieras viendo un espectáculo y no te inmutas, como que miras y dices, ah, mira, qué lindo. Por eso es que Juan usa esa palabra, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque si no hay nada que palpita en tu corazón a moverte a la acción, entonces, ¿qué está moviendo tu corazón? ¿De qué vida cristiana estamos hablando? Simplemente el venir, el estar, el cantar, el vivir en ese círculo donde estoy viviendo una vida ya no movida por el amor, sino simplemente en un engranaje donde voy moviendo mi vida de acuerdo a cómo todos van. Pero que fuera de eso no pasa nada. Dice, compartan, no pueden quedarse, no pueden inmutarse frente a eso, tienen que moverse. Y luego sigue avanzando. Lo ves tener necesidad. Y tu actitud es cierras la puerta. La cierras. No importa. ¿Cómo mora el amor de Dios? Compartan para los necesitados de los santos. Y por último, practiquen la hospitalidad. La palabra practicar tiene que ver con perseguir. Es interesante que esta palabra también se traduce como persecución. ¿Por qué? Porque habla de la insistencia en algo. O sea, vos tienes que ser el primero en levantar la mano para poder hospedar. Eso es lo que te está diciendo prácticamente el autor. Persigue eso, búscalo con toda la intención. Ahora, ¿qué significa hospitalidad o ser hospedador? La palabra hospedador tiene que ver con amante de los extranjeros. En la época primitiva o en la iglesia primitiva, normalmente esta hospitalidad era una herramienta que se utilizaba para predicar el evangelio, porque personas constantemente tenían las puertas de su casa abiertas para que vinieran. Tú recuerdas, en ese tiempo el tener un hostal, el pagar un hostal era muy caro. Así que cuando venían personas de otras ciudades, ¿sabes a dónde iban? A la casa de los creyentes. Primero a la del pastor y luego a las casas de los hermanos. Y siempre estaban abiertas, porque era una oportunidad para predicar. Era una oportunidad para mostrar amor, para que ellos vean lo que es el amor de Cristo, para que ellos lo palpen. No es solamente amar o recibir en nuestra casa a aquellos que conocemos. No porque esto sea malo, sino que la palabra da
da de por sí una idea de amar a los extraños, amar al extranjero. Y ese es nuestro llamado. Nuestra puerta siempre tiene que estar abierta para amar, la puerta de nuestra casa para servir. Entonces acá tienes los 3 imperativos, todos sujetos en una sola idea: amen sin hipocresía. Cada una de estas cosas tiene que ser hecha sin hipocresía, sin dobles intenciones. Dios espera que nuestro amor sea sincero, sea íntegro, sea real. Y todos estamos creciendo en estas áreas. Pero vivir una vida consagrada es vivir una vida de amor, una vida de amor real. Así que el Señor nos dé la gracia. El pasaje es muy claro, los mandatos son muy específicos. Evalúate constantemente para ver si hay áreas donde no estás amando. Hay lugares que están ahí que necesitas trabajar en tu corazón. Y amemos, amémonos. Oramos. Padre, Señor, te agradecemos tanto por tu bendita palabra. Señor, cuando la leemos y la estudiamos, somos tan confrontados, Padre, porque sé que tú traes varias situaciones a nuestra mente, donde nuestro amor, Señor, ha sido hipócrita, donde muchas veces, Señor, hemos amado o aparentado amar con dobles intenciones. Señor, te rogamos que nos des la gracia de tener un amor íntegro, un amor sincero, un amor, Señor, que constantemente se estira por el bienestar del otro. Señor, gracias por habernos capacitado para amar. Es el fruto del Espíritu Santo. Nos liberaste para amar. Nos sacaste de una vida egoísta para servirte a ti. Señor, guarda nuestro corazón, expónlo, quebrántanos si estamos viviendo una vida de egoísmo. Padre, quita todo pensamiento, toda mentira en nuestro corazón cuando queremos vivir para nosotros, cuando justificamos, Señor, nuestra falta de amar a nuestros hermanos, pensando en que nuestras necesidades son más importantes que la de los otros. Señor, yo te ruego, Padre, que nuestra iglesia pueda seguir avanzando en esta vida de amor. Gracias por todo lo que has hecho durante estos años, pero también te pedimos por los que vienen, que sigamos amando, que tu Espíritu nos capacite para amar con fervor, que estemos prontos para amar. Señor, gracias por tu palabra y oramos, Señor, para que ésta haga en nuestros corazones todo lo que tú en tu voluntad deseas, Padre. Te amamos y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.